Entonces, comenzamos la semana pasada viendo este tema, ¿verdad? Esta sección. Vayan abriendo sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al 20. Vayan abriendo. Ahí abajo hay Biblias, abajo de los asientos hay Biblias para que usted vaya buscándolo. Siempre es bien importante que practiquemos la lectura de la Biblia. Por lo general, si una persona ni siquiera lee la Biblia aquí, no menos la va a leer en su casa. Por eso es bien importante que la lea aquí y entonces le agarra el sabor a la lectura de la palabra de Dios, y en el hogar también va a empezar a leer, va a decir, oh, estuvo bonito, sí, Dios me habló, me tocó, me impactó esa lectura de la palabra, entonces voy a seguir leyéndola en mi casa. Por eso les pido, abran sus Biblias y vamos a leer, para que usted pueda seguir la lectura ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, ¿okay? Y acordándonos ya de lo que les mencionaba en cuanto al título, el título general de 1 de Tesalonicenses es Viviendo a la luz del regreso de Cristo. Y estamos viendo, ¿verdad?, que así es como los creyentes en Tesalónica, que eran nuevos creyentes, era una nueva iglesia, estaban viviendo a la luz del regreso de Cristo, y eso produjo en ellos cambios, ¿verdad? Una fe verdadera, una fe activa en su vida, y vamos a ver, ¿verdad?, lo que sucedió. Pero como era una iglesia, ¿verdad?, nueva, entonces estamos haciendo la analogía de los dolores que los jóvenes adolescentes, muchos de ellos experimentan cuando empiezan a crecer repentinamente y tienen dolores musculares, articulares, ¿verdad?, a causa de ese crecimiento repentino, explosivo que tienen, y les duelen, ¿verdad?, las articulaciones, los músculos. Bueno, también así, esa es la analogía que queremos entender. Usted quiere crecer espiritualmente, le va a costar, le va a doler, le va a costar. No crea usted que usted va a crecer espiritualmente por venir y sentarse 1 hora y media aquí cada semana. Ahora, no estoy diciendo que es inútil venir o no venga, no. Es bien importante venir a la iglesia, pero nomás por venir, es lo que estoy diciendo, nomás por venir aquí, no lo va a hacer crecer. Pero si usted pone en práctica lo que escuchó y aprendió aquí, y lo continúa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado allá en su vida diaria, entonces sí. Pero el hacer eso le va a costar. Le va a costar, va a traerle esos dolores de crecimiento, porque todo lo que es de gran valor cuesta y nos va a costar el verdaderamente crecer. Entonces, aquí en este pasaje vamos a ver cómo Pablo explica los recursos divinos que tenemos en tiempos de sufrimiento. Y cubrimos, ¿verdad?, la semana pasada el primer punto, la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios en nosotros. Y ahora, bueno, si se fijan, el punto número 1 es un versículo 13, y nomás ese pude cubrir. Pero ahora voy a cubrir el resto, ¿verdad? Por fe. Que vamos a ver el punto número 2, el pueblo de Dios que nos rodea, de los versículos 14 al 16, y luego la gloria de Dios delante de nosotros, del 17 al 20. Vamos a leerlos, y para que esté usted consciente que eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Versículo 13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, ¿verdad? Está hablando a los hermanos de Tesalónica. Versículo 14, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron
a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Versículo 16. Pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Que Dios bendiga su palabra. Ok, bueno, pues vemos, ¿verdad?, que cubrimos el punto número 1 la semana pasada, la palabra de Dios en nosotros. Y lo que el apóstol Pablo estaba ahí en el versículo 1, estaba dando testimonio de lo que él era testigo de lo que era la vida de estos nuevos creyentes. Y les hace ver, ¿verdad?, que ellos han sido una gran bendición para él y para sus compañeros de misión, ¿verdad?, como era Silas y Timoteo, porque ha visto en ellos una verdadera conversión, ha visto en ellos una verdadera fe, una fe activa, una fe salvadora. ¿Verdad que como les he puesto en comparación, a diferencia de lo que él veía en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto, ahí en su segunda carta, hasta les tuvo que decir lo que había en su corazón. Les dijo, ¿saben qué? ¿Verdaderamente son creyentes? Y les dijo, analícense a ver si verdaderamente el Señor mora en ustedes. Analícense a ver los frutos de su vida. Analícense a ver si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ustedes, porque pues por el estilo de vida que tenían y las prácticas y todo lo que el apóstol Pablo tuvo que corregirlos, regañarlos, y dijo, pues el apóstol Pablo no podía él asegurar, no era Dios para decir, este es salvo, este no es salvo, pero sí les dijo, ustedes analicen sus vidas, analicen sus vidas. Y aquí en este caso, ¿verdad?, el apóstol Pablo, al ver el fruto de la vida de estos hermanos en Tesalónica, decía, qué bárbaros, ustedes, por lo que yo veo, ustedes verdaderamente tienen la palabra de Dios, verdaderamente la palabra de Dios, cuando la escucharon, los transformó. Son nuevas personas. Y esto, ¿verdad?, para recordarles este primer punto, para conectarlo con los otros puntos que voy a cubrir, les dice, porque ustedes apreciaron la palabra. Para ustedes no fue palabra de hombres lo que ustedes escucharon, lo que ustedes recibieron. Ustedes escucharon y consideraron que eran palabra de parte de Dios. Palabra de parte de Dios. Y por esa razón, porque ustedes apreciaron que era palabra de Dios, entonces la hicieron suya, la apropiaron. Dijeron, si esto es de parte de Dios, si esto es palabra de Dios, yo la tomo, es para mí. Yo la vivo, yo la creo. Entonces, eso pues hizo un cambio completamente en ellos. ¿Por qué? Porque aplicaron la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, ahorita por extensión nos está enseñando a nosotros, que si nosotros hacemos esto con la palabra de Dios, entonces nos va a cambiar, hermanos. Por eso resumimos la semana pasada esto, que si nosotros apreciamos la palabra del Señor, o sea, en el corazón la atesoramos y decimos, esto es de Dios, esto es valioso, es de Dios. Y entonces nos apropiamos de ella, como leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola, viviéndola. Entonces
la vamos a aplicar a nuestra vida. Y entonces la voluntad verdaderamente va a estar dispuesta. ¿Por qué? Porque ya la hemos aceptado en el corazón, en la mente, y la voluntad va a estar dispuesta a hacerla. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que entonces el Señor nos dará la victoria. Victoria sobre tentaciones, victoria sobre malos hábitos, victoria en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, de los sufrimientos, en medio de todo lo que a nosotros no nos agrada. Ahí vamos a poder tener la victoria. Pero esto es muy importante, por eso es que les digo, usted quiere verdaderamente experimentar la victoria sobre algo que hay en su vida, que usted sabe que no está bien. Usted no nomás por venir aquí y como por osmosis, ¿verdad? Va a entrar la palabra y todo. No. Usted va a tener que trabajar, usted va a tener, quiere crecer, le tiene que costar. Le tiene que costar sacrificios, esfuerzos de estar consistentemente en la palabra de Dios, aprendiendo, estudiando, meditando, orándola, obedeciéndola. ¿Verdad que no es fácil eso? Se los dije así facilito, rápidamente, pero vivirlo va a ser, es una batalla, va a ser difícil. ¿Okay? Entonces, Pablo aquí nos está explicando, está diciendo, mira, van a venir tiempos de sufrimiento y uno de los recursos, armas, herramientas que Dios te ofrece primeramente es su palabra. Así es que, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Nomás la vas a oír? No va a ser suficiente para verdaderamente tener una arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. No, no lo voy a tener. Voy a tener que verdaderamente hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, por eso dice, la palabra de Dios en nosotros y el pueblo de Dios que nos rodea. ¿Okay? Ahora dice el apóstol Pablo, miren, también esta es otra arma, otra herramienta que el Señor nos da para que podamos confrontar las pruebas, las tribulaciones, la aflicción, las tentaciones, y eso es el pueblo de Dios, la iglesia. Por eso es que la iglesia no es un invento del hombre, no es un invento de los ministros, es de Dios. Dios la estableció, la iglesia. Él la estableció. Y tiene propósitos, y uno de esos propósitos es esto, ¿verdad? El que seamos de bendición. Ahora, hermanos, esto tenemos que entenderlo, ¿verdad? Que los cristianos, el verdadero cristiano va a sufrir doblemente. El verdadero cristiano va a sufrir doblemente. Va a sufrir los sufrimientos normales de esta vida y también va a sufrir los sufrimientos por ser cristiano. Los sufrimientos normales de esta vida son los que todos, creyentes y no creyentes, podemos sufrir, ¿verdad? ¿Verdad que a un cristiano, igual que a un no cristiano, le pueden dar el diagnóstico de que tiene cáncer? ¿O que tiene una enfermedad incurable? ¿Y verdad que a un cristiano como a un no cristiano puede tener un accidente y quedar incapacitado? ¿Verdad? Sí. Estamos expuestos como cristianos a todo, creyentes y no creyentes estamos expuestos a todo lo que puede suceder en este mundo afectado por el pecado. Entonces ese sufrimiento general lo vamos a sufrir, pero también dice la Biblia que vamos a sufrir doblemente porque podemos sufrir por ser cristianos. Es como los cristianos, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, que por ser cristianos perdían el trabajo. Dice, tú eres ya de la secta esa, vámonos, yo no te quiero aquí. O si tenían su negocio, ya la gente no quería ir a comprarles a ellos porque eran de la secta esa. Y así, tantas cosas que nos pueden suceder por ser abiertos nosotros en compartir nuestra fe, por hacerles saber a las personas que yo soy cristiano y que yo vivo de una manera diferente. ¿Verdad que puede traer cierto tipo de
de problemas. Y que muchas veces por eso no queremos testificar. Por eso no queremos ser abiertos en decirles a las personas, porque le tememos a lo que pueda suceder. Y entonces preferimos nomás usar un argumento que no es válido 100%, decir, nomás con que vean mi vida, mi ejemplo. No. Tenemos que compartirlo de palabra, sí, de ejemplos y luego de palabra también. ¿Verdad que la Gran Comisión nos dice, vaya a todo el mundo y enséñeles su gran testimonio? No, dice, hábleles, dígales, proclámeles, predíqueles, enséñeles. Se tiene que hacer eso. Entonces, vamos a sufrir eso, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, aquí a los hermanos de Tesalónica, les está diciendo, ¿verdad? Miren, hermanos, yo sé que ustedes están sufriendo a pesar de que son nuevos en el Señor y ya están sufriendo por ser cristianos. Por ser cristianos. No le está diciendo, yo sé que están sufriendo porque traen un resfriado o les dio la flu o traen el coronavirus. No. Eso es natural. No, están sufriendo porque están viviendo para Cristo. Y están dándoles a conocer a la gente de su fe en Cristo. Y están tratando de que otras personas vengan a la fe en Jesucristo. Por eso están sufriendo. ¿Okay? Pero a la misma vez les dijo que otros cristianos sufren con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también, cuando estamos pasando por sufrimiento, tribulación, creemos que nomás nosotros estamos sufriendo. Creemos que otros pues no sufren como nosotros, no les pasa lo que a nosotros nos pasa, no más. 2 veces a mí me han preguntado personas aquí, dice, pastor, ¿por qué usted no tiene problemas? Y sí, digo, tengo dobles problemas, los naturales y los cristianos. Dobles problemas. Todos tenemos problemas igual. Todos, no hay ninguna persona, y es lo que el apóstol Pablo aquí es una manera en la que está tratando de motivar a los hermanos en Tesalónica de que, hermanos, no piensen que ustedes son los únicos que pasan por este sufrimiento, por estas pruebas, por estas tribulaciones. No se crean. Fíjense lo que les dice el versículo 14, ahí en su Biblia, léanlo, dice, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. ¿Okay? Entonces, les está diciendo, hermanos, miren, así como ustedes ahora están sufriendo a causa de Cristo, allá los hermanos de Asia están sufriendo y ya tienen más tiempo sufriendo. Ya la persecución contra ellos no es algo nuevo. Lo de ustedes ahorita es nuevo. Vinieron los judíos de acá de Filipo y empezaron a hacer una revuelta con los judíos y los gentiles de aquí de Tesalónica para ponerlos en contra de esta nueva iglesia, de estos nuevos creyentes. Dice, esto comienza, pero allá ya está más avanzada. Entonces, no crean que ustedes son los únicos que sufren a causa de su fe en Cristo Jesús. No son los únicos. ¿Y saben qué ha pasado allá? A pesar de todo eso, que las iglesias de Judea no han sido exterminadas, sino que al contrario, la fe de ellos se ha purificado y han aumentado el número de creyentes. Fíjense nomás lo que es el verdaderamente ver la vida de una manera bíblica. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y si Dios permite que pasemos por el fuego de la adversidad, es porque Él quiere purificar nuestra fe, Él quiere establecernos.
Él quiere sacar, es como los metales, el oro. Si usted quiere oro puro, lo va a tener que meter a un horno, pero caliente con fuego para que se derrita y entonces poder separar el oro de los demás minerales. Así el Señor dice, yo quiero purificar tu fe y te voy a meter al horno de la tribulación, de la aflicción, de la prueba, del sufrimiento, de la adversidad. Te voy a meter en ese horno. ¿Y qué decimos nosotros? No, yo no quiero el horno. Entonces, ¿prefieres permanecer igual? Por eso digo, el crecimiento trae sufrimiento. Trae sufrimiento si queremos, pero muchas veces, como les digo, en nuestra cultura hoy en día tomamos la misma mentalidad del mundo y nadie quiere sufrir. Por eso ahorita es bien difícil que una persona acepte el Evangelio porque se da cuenta que hay un costo por seguir a Cristo. Y no quieren pagar el precio del costo de seguir a Cristo. No quieren. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, otra herramienta, aparte de la palabra de Dios morando en ti, que te doy para que puedas compartir, para que puedas superar las tribulaciones, las pruebas que tienes, es tus hermanos, el pueblo de Dios que te rodea, el pueblo de Dios. Por eso es que la iglesia no es una invención de los hombres, no es una invención de los ministros, es invención de Dios. Él la estableció con propósitos, la iglesia. Y ese es uno de los propósitos, para que nos podamos nosotros animar, ayudar, estimular unos a los otros, como dice la Escritura, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Ahora, hermanos, es por eso que yo veo tan crítico y tan importante para que usted crezca y verdaderamente experimente todo lo que el Señor quiere que experimente, los oikos. Porque en los oikos es los estudios bíblicos en los hogares de grupos pequeños. Ahí en esos grupos pequeños, yo lo he visto ahí en mi casa, ahí es donde expresamos lo que tenemos cuando decimos, hermanos, vamos a orar, qué necesidades tienen, qué peticiones tienen. Ay, hermano, oren porque necesito trabajo, o necesito esto, necesito lo otro. Y ya oramos, nos apoyamos, esto y lo otro, y ya de repente, hermanos, gracias a Dios, ya tengo trabajo, ya me llegó tal papel, ya esto, ya lo otro. Entonces, es ahí en los grupos pequeños donde podemos nosotros estimularnos, podemos apoyarnos, ayudarnos. ¿Verdad que aquí no pasa eso? Aquí no pasa eso. Aquí usted no puede saber. Miren, voltea alrededor y véalos. Y dígame usted, ¿a quién ve que tiene problemas? ¿Verdad que no? Va a decir, pues no. Y si le digo, acérquesele para ver si ve que tiene, pues no va a decir, no, huele bonito, pero no veo que tenga problemas. Pues sí, viene bien perfumado, ¿verdad? Pero pues sí. Entonces aquí todos nos vemos bonitos, no tenemos problemas. Pero ahí en el Oikos, ahí es donde compartimos, nos abrimos, ¿verdad? Para podernos ayudar unos a otros. Ayudarnos unos a otros, pero muchas veces pasa lo contrario. Mientras más fuerte es mi tribulación que yo tengo, menos quiero ir a la iglesia. Ahora digo, déjenme decirles, mientras más crítica sea su condición física, enfermedad, menos va a ir con el doctor. Menos va a ir a la clínica, o al contrario, va a estar queriendo ir hasta más seguido, porque dice, se me hace que no está sirviendo estos medicamentos, yo voy a hacer otra cita, tengo que ir, véanme ya. Pero cuando se trata de cosas espirituales, no, estoy pasando por unas situaciones tremendas, pues con más razón, busque las cosas de Dios, busque al pueblo de Dios, use las herramientas de Dios, no las del mundo. El mundo lo va a engañar, la carne lo va a engañar y lo único que lo va a llevar es a que se hunda más. Entonces,
Aquí la palabra de Dios está diciendo, el pueblo de Dios que nos rodea, miren hermanos, vean a estos hermanos, porque ¿qué pasa? Un cristiano solitario es muy vulnerable al ataque de Satanás. Cuando un cristiano se retira porque tengo problemas, tengo esto, tengo lo otro, tengo aflicción, pues se está abriendo más al ataque de Satanás. Se está abriendo más al ataque de Satanás. Cuando una persona procura más buscar el compañerismo con los hermanos, la iglesia y todo, entonces va a ser menos vulnerable a los ataques de Satanás. Menos vulnerable. Por eso es que es bien importante que entendamos que nos necesitamos unos a otros en las batallas de la vida. Esa arrogancia cuando uno piensa, no, yo no necesito, yo no necesito a nadie, yo puedo confrontarlo por mí mismo. No, tiene que ser humilde. ¿Y qué tiene? Poderles decir ahí a mi grupo de oicos, a los hermanos, o aquí, ¿verdad? Hermanos, oren por mí. Como nos dice Jonathan, hermanos, sigan orando por mí porque ahorita nomás traigo el 50% de mi oír. No he podido mejorar, ando mal de los oídos. Le iba a decir, ya estamos igual, Jonathan. Oren por mí. Entonces nos necesitamos unos a otros y el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, ustedes no están sufriendo, no son los únicos que están sufriendo. Los hermanos allá en Asia, en Judea, porque estos hermanos acá de Tesalónica son los hermanos, nuevas iglesias en Europa. Entonces estos están en Asia y le dice, los hermanos acá en Asia, como ya tienen más tiempo, están sufriendo también y seguramente les habrá explicado, miren, allá los hermanos, allá los apedrean a muerte. ¿Usted diría que es cristiano si sepa que lo pueden apedrear a muerte? ¿Estaría dispuesto a decir, sí, soy cristiano y Cristo es Señor y Él es mi Señor? ¿Qué era lo que hacían los cristianos? O si supiera que lo van a llevar para que sea el show del pueblo y lo echan a los fieras hambrientas, a usted y a su familia. Usted diría, sí, Cristo es mi Señor, Él me salvó y hay un solo Dios y Él es el Dios encarnado. ¿Estaría usted dispuesto a dar testimonio de su fe si supiera que esto le puede costar? Es para que nos evaluemos o que le cueste, porque también los echaban a los gladiadores. Decían, órale, peleenles a los gladiadores. Si se ven, allá abajo ya está muerto el esposo era el primero que le entraba al pleito con los gladiadores. Después de que lo mataban a él, seguía el resto de la familia. Y toda la gente aplaudiendo porque, esos cristianos tenemos que completamente eliminarlos de la faz de la tierra. O dígame usted si diría que es cristiano si supiera que lo van a llevar a usted y a su familia a ser crucificado y mientras todavía no se muere, les prenden fuego. Como les digo, hoy en día se puede tener temor. Cuando nada de esto nos puede pasar, temor de decir, soy cristiano, bueno, pero no crees que... Y dar excusas de que no, pero no te voy a molestar. En vez de estar abiertos y decir, sí, esto y déjame explicarte lo que significa ser cristiano. Porque muchas veces la gente, quería ver una vez a una persona, ¿verdad? Cuando estaba yo hablándole, me dijo, pues todos somos cristianos. Y para él pues, era como sinónimo de ser humano. Y pues no es así. Entonces, uno de los grandes valores de la iglesia es que nos mantenemos unidos en tiempos de dificultad y nos animamos unos a otros. El problema es que luego nosotros no hacemos eso, de tener la humildad de poder expresar mi necesidad. Oren por mí, hermanos, porque estoy pasando por una tribulación, por esto, por lo otro. Y muchas veces queremos presentar siempre
queremos presentarnos como perfectos. Yo no tengo ningún problema, conmigo no está pasando nada malo, todo está bien con mis hijos, todo está bien en mi matrimonio, todo está bien con mi fe, cuando la realidad no es así. Cuando la realidad no es así, y deberíamos y podríamos poder ver que sí es una herramienta que Dios usa, el pueblo de Dios, mis hermanos, la iglesia, para podernos ayudar, animarnos unos a otros, poderlo hacer. ¿Okay? Entonces, llevamos dos recursos. La palabra de Dios en nosotros, cuando verdaderamente hacemos lo que vimos con la palabra de Dios, el pueblo de Dios que nos rodea, cuando yo verdaderamente veo a mis hermanos, a la iglesia, como un medio que Dios puede usar para ayudarme en medio de mi tribulación, en medio de mi adversidad, en medio de mi sufrimiento, que Dios los puede usar, son armas que Dios puede usar, herramientas que Dios puede usar. Y por último, la gloria de Dios delante de nosotros. La gloria de Dios delante de nosotros. Vamos a leer versículos 17 al 20 para que veamos de lo que dice aquí. Dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¿Okay? Orgullo y alegría. Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pablo nos dice que la gloria de Dios delante de nosotros. Para Pablo le tenía un gran dolor no poder estar con ellos ahí físicamente. Les dice: yo estoy con ustedes espiritualmente, en mi mente estoy con ustedes, estoy aún preocupado por ustedes para que puedan seguir adelante en la fe. Ahora, cuando el apóstol Pablo les dice eso, ¿verdad? Que él quisiera estar ahí con ellos, pero no ha podido estar ahí con ellos. No crean que él les está escribiendo ahí desde la playa y diciendo: pues no he podido ir, me lo han impedido y mientras pues aquí estoy, ¿verdad? Vacacionando. No, él está en Atenas, también trabajando para establecer una nueva iglesia en Atenas. Y si usted ve en el libro de los Hechos, pues también había persecución contra él en Atenas. Entonces, a pesar, él estaba en medio de establecer una iglesia en Atenas y estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica. Por eso les decía que cuando Dios lo usa para llevar a un amistad o familiar a conocer a Cristo, no termina ahí nuestra labor. No decimos ya me desintereso de él y ahí se lo dejo a alguien más, se lo dejo al pastor o se lo dejo al líder de los jóvenes o al líder. No, como el apóstol Pablo sigue interesado en su bebé, de cuidarlo, ¿verdad? Porque dice: yo soy el padre espiritual de ellos. Dios me usó para traerlos a la fe en Jesucristo. Por eso dice: pero hermanos, cuando quedamos huérfanos por estar separados de vosotros por un corto tiempo, en persona, no en pensamiento, por nuestro intenso anhelo hicimos todo lo posible por ir a verlos, ¿verdad? Y hasta él mismo habla de estar huérfanos porque él se considera como el padre espiritual de ellos, y al no estar con ellos decía: pues es una situación de huérfanos la que tenemos aquí entre nosotros. ¿Okay? Pero su ausencia de él, ahí lo expresa, dice, fue solo física, pero todavía estaba con ellos de corazón, ¿verdad? En su corazón, en su mente, estaba con ellos. Y así es como nosotros debemos tener esa clase de interés por una persona que llevamos a Cristo, un nuevo creyente. Ahora, nosotros tenemos que entender que Satanás intenta derribar la iglesia, ¿ok?
Es por eso que el Señor tuvo que acordarnos, escribir, hacernos saber que las huestes del infierno vendrían contra su iglesia, pero que no iban a poder tumbarla, que no iban a poder derrotarla. Y nos lo dijo con anticipación para que tuviéramos nosotros esa esperanza, que en medio de esos ataques podamos nosotros saber que somos más que vencedores. Y era lo que también aquí el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Tesalónica, no, ustedes pueden vencer este sufrimiento, esta tribulación que tienen con las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Okay? Ahora, fíjense, dice, sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Wow, Satanás nos lo impidió. ¿Alguna vez usted ha considerado que está en una batalla espiritual? Y que Satanás es poderoso y es parte de esa batalla espiritual. ¿Lo ha considerado? Porque fíjense, pónganse a pensar, ¿quién está diciendo que no ha podido ir a Tesalónica a causa de Satanás? ¿Quién está diciendo eso? Pablo. ¿Okay? Entonces vemos aquí que Pablo aún con todo su ministerio y autoridad apostólica, todavía podía ser bloqueado por Satanás. ¿No ha considerado usted eso, que en la batalla espiritual de su vida cosas así puedan suceder? ¿Lo ha considerado? Porque es lo que pasa muchas veces como cristianos. Nomás las cosas no cambian rápidamente como uno quisiera y se rinde. Y dice, no, eso de la oración es como hablarle al aire, pura pérdida de tiempo. Yo por eso ni para qué nos anda queriendo enseñar a orar y dedicar una hora de oración, si ¿de qué sirve? Todo va a ser igual. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos creencias erróneas. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia o no creemos lo que hemos escuchado de la Biblia. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo le impidió. En la Biblia tenemos, ¿verdad?, ejemplo, por ejemplo, Daniel. Daniel se puso a orar y a pedirle al Señor que él quería saber qué iba a pasar con Israel, cuándo se iban a cumplir, ¿verdad?, sus promesas para Israel, que si a poco iban a quedar allí. Acuérdense que habían sido llevados por los babilonios cautivos y luego los babilonios fueron conquistados por los persas, medos y persas, y es ahí donde él quiere saber, Señor, ¿qué va a pasar con tu pueblo, con Israel? ¿Nos vamos a quedar aquí o qué? Y entonces él ora, pero la respuesta no viene. No sabe, ¿verdad?, qué es lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y entonces se le aparece un ángel a Daniel. Y miren lo que le dice, ahí en Daniel 10, en el versículo 12. Le dice, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Y he venido en respuesta a tu oración. ¿Qué le está diciendo? Algo que nosotros tenemos que entender, que Dios escucha nuestra oración. Ahí, en ese momento que nosotros se la elevamos, Él la escucha, Él la recibe. Pero tenemos que entender que las oraciones son parte de esa guerra espiritual, ¿verdad? Son parte de esa guerra espiritual. Y una guerra espiritual, díganme ustedes, ¿se puede ver o no se puede ver? Desde el momento que decimos espiritual, quiere decir que es invisible, es en otro realmo que sucede eso, que es en el realmo espiritual, no en el físico. Entonces, usted ora, le pide al Señor y su oración entra al campo de batalla. Tenemos que entender eso, porque fíjense lo que le dice el ángel a Daniel. Sigue el ángel hablando y dice, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia
me impidió el paso. Igual que el apóstol Pablo, me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Por 21 días, Daniel, él siguió orando. No había respuesta. ¿Por qué? Porque en esa guerra espiritual Satanás estaba impidiendo. Y ahí dice, por 21 días, al fin vino alguien más poderoso que ese ángel, vino un arcángel, y entonces se encargó de la lucha con ese demonio que estaba a cargo de Persia, y él pudo venir y traerle respuesta a Daniel de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Vive usted en esa conciencia, consciente de esa guerra espiritual? Yo seguido trato de recordarles, hermanos, esta es guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual. Ser cristiano implica que estamos en una guerra espiritual, porque muchas veces se cree que ser cristiano es estar en un día de campo, en un picnic, en que todo va a estar bien suave, bien alegre, bien... no, hermanos, es una guerra espiritual. Por eso les digo, el cristiano verdadero sufre doble vez. Doble vez. Entonces, vemos, ¿verdad? Sabemos que si el trabajo de este espíritu maligno era mantener al imperio persa en un lugar de dominio sobre la nación de Israel, fracasó, porque vino Dios y le pudo revelar a Daniel que no, que Dios iba a sacar a su pueblo y que iba a usar al mismo emperador de Persia, a Ciro, para poderlos sacar y restablecer una vez más la ciudad santa y el templo del Dios verdadero. Entonces, ¿usted cree en el versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien? Amén. Pero todas las cosas, no nomás las que nos gustan. Todas las cosas, aun las que no nos gustan, dice, ayudan para bien a aquellos que le aman. Ayuda para bien. Ahora, ¿de qué manera Dios obró para bien en detener a Pablo, que no fuera a Tesalónica? ¿De qué manera pudo haber sido eso? Bueno, eso no nos dice la Biblia claramente, ¿verdad? De esta, pero podemos concluir, ¿verdad? En forma de interpretación, aplicación, en que al no poder ir Pablo y Satanás pues quería impedirle, ¿verdad? Pues él les escribió carta. Desde allá, desde Atenas, les escribió carta. Entonces, este fue el principio del apóstol Pablo, escribir cartas a las iglesias. Porque el 1 Tesalonicenses es la primera carta que él escribe. Y lo más seguro es que vio el gran beneficio que había de escribirle cartas a las iglesias. Y ya empezó a escribir cartas a las demás iglesias conforme las iban estableciendo. Les escribía cartas. Y ahora esas cartas nos están bendiciendo a nosotros, ¿no? Es el Nuevo Testamento. Lo que Satanás estaba tratando para mal de la iglesia, el Señor lo usó para el bien de todos. Por muchos años por venir. Y ahora tenemos esas cartas, que es lo que estamos aquí ahorita estudiando y sacando beneficio de esas cartas. Entonces no se salió con la suya Satanás. ¿Está usted consciente de esa batalla espiritual en su vida? ¿O usted anda caminando por esta vida nomás viendo la vida de acuerdo a sus ojos físicos? Nomás lo que ve, nomás lo que siento físicamente. ¿Pero qué espiritualmente? Porque somos espíritu, alma y cuerpo, no nomás somos cuerpo, para nada más pensar en lo físico. Entonces, hermanos, de esto tenemos que estar conscientes. Efesios 6:12 dice,
porque nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra enemigos de carne y hueso. O sea, su enemigo no es su esposa, no es su esposo, no son sus hijos, no son sus compañeros de trabajo, su patrón, no son sus personas en la escuela. Ellos no son sus enemigos, no es su enemigo. Claramente dice ahí, dice, no son de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, como ese demonio que gobernaba Persia, gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, invisible, ¿se fijan? Contra fuerzas débiles, ¿o qué dice? ¿Fuerzas qué? Poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pues lugares celestiales quiere decir en el realmo espiritual, que no vemos. Ahí andan, ahí está la guerra espiritual. ¿Está usted consciente de eso? Tenemos que estar conscientes de eso, así como vemos que el libro de 1 Tesalonicenses es que vivamos conscientes de que Cristo viene en cualquier momento. Así como también vivir conscientes de que estamos en una batalla espiritual mientras estemos aquí en este mundo. Y entonces está diciéndoles, ¿verdad, hermanos? Esta tercera herramienta para ustedes, no tan solo la palabra de Dios, el pueblo de Dios, pero también esa esperanza que tenemos de que lo que nosotros podamos experimentar aquí, que no nos agrada, es temporal, es por un ratito, es por un momento, comparado con la gloria eterna que vamos a experimentar cuando Cristo venga. A eso es lo que está él diciendo, y eso es lo que le llama el gozo puesto delante de nosotros. ¿Se han fijado en el libro de Hebreos que habla de Jesucristo, ¿verdad? Que fue a la cruz? ¿Por qué? Dice ahí, ¿qué fue lo que lo motivó a ir a la cruz? El gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo puesto? Él no veía nada más el sufrimiento de la cruz. Él veía la gloria de su resurrección y de su ascensión para una vez más estar ahí en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo también está diciéndoles a los tesalonicenses. Al confrontar las tribulaciones, tengan en mente lo que les espera, la gloria eterna, porque ¿qué es lo peor que le pueda pasar a usted aquí en este mundo, en esta tierra? Pues que muera, ¿verdad? Es lo peor. Levante la mano el que quiera morirse ahorita. Ahorita le doy el rifle sanitario ya. Nadie queremos morirnos, ¿verdad? Nadie queremos morirnos. Pero en realidad, pues, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que decía, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué tomamos esa actitud tan negativa, tan amargada cuando pasamos por una tribulación, un sufrimiento? Cuando sabemos que la Biblia nos dice, es temporal, comparado con la gloria eterna que te espera. Porque dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría, les dice el apóstol Pablo. Entonces, aquí el apóstol Pablo les está también recordando eso, diciéndoles, oh hermanos, qué bueno que ustedes tienen esa clase de fe, una fe viva, puesto que ustedes están alcanzando a otros para Cristo. Están alcanzando a otros para Cristo. Y eso es una gran bendición para ustedes, porque hermanos, siéntanse gozosos que a pesar de que tienen oposición, ustedes han seguido
evangelizando, y la iglesia sigue creciendo y creciendo, creciendo, y les espera este gran gozo en la gloria. Dice, la alegría de estar en el cielo y saludar a tus seres queridos que Dios te usó para llevarlos a la fe salvadora. ¿No creen ustedes que sea una gran bendición? Y que el apóstol Pablo aquí puede decirles, hey, no se amarguen por lo que puedan ustedes pasar aquí, no es nada para el gran gozo de estar en el cielo, en la gloria, donde no va a haber más dolor, más muerte, más enfermedad, nada. Y luego poder ver que ahí están las personas que Dios te usó para traerlos a la fe en Cristo Jesús. ¿No será algo grandioso eso? Ahora, déjenme les voy a poner una pregunta aquí. Es una pregunta para que cada uno de nosotros la medite y conteste. Se la contesta usted ahí adentro, ¿verdad? La pregunta es, ¿se podrá ir al cielo con las manos vacías? Quiere decir, si yo nunca llevé a ni una persona a Jesucristo, no les hablé de Cristo, no podré ir al cielo con las manos vacías. ¿Será evidencia de ser un verdadero creyente cuando uno tiene interés porque otros conozcan a Cristo? ¿O será evidencia de no ser un verdadero creyente cuando uno no tiene ningún interés por la salvación de los perdidos a su alrededor? Contéstense esa pregunta ustedes. Contéstenla. ¿Ok? Porque es importante eso. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo aquí. El ejemplo de los tesalonicenses. Y vemos, ¿verdad?, que el vivir a la luz del regreso de Cristo nos llevará a ser testigos de Jesucristo y a trabajar para Cristo. Es lo que vemos que fue el resultado de esa fe salvadora, dinámica, viva de los tesalonicenses. Y tenemos que considerar eso nosotros, aplicárnoslo. ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? Porque la Biblia dice que Dios no pasará por alto nuestra fidelidad al compartir el Evangelio y edificar a otros en la fe. Él no lo va a pasar por alto porque la Biblia nos enseña que en el día en que Cristo juzgue la tierra, aquellos en quienes hayamos influido espiritualmente serán un testimonio de nuestra fe y el Señor nos recompensará en consecuencia. Es algo que yo me he puesto a pensar y no puedo en realidad imaginarme qué. Yo digo, pero ¿qué más recompensa que estar en el cielo? ¿Qué más bendición que ya estar en el cielo? Y todavía el Señor tiene recompensas para los suyos. Digo, ¿qué será eso? ¿Qué cosa tan grandiosa? No lo sabemos ni me lo puedo imaginar, pero existe, dice la Biblia, recompensas. Entonces, hermanos, consideremos, vamos a recapitularizar lo que hemos visto. La palabra de Dios en nosotros es un recurso divino para que nosotros podamos confrontar pruebas, tribulaciones, tentaciones, aflicción, problemas en nuestra vida, el pueblo de Dios que nos rodea. Por eso los animo, vayan un oikos, únanse un oikos, no se aísle. Si usted se aísla, usted va a ser blanco de Satanás más fácilmente. La gloria de Dios delante de nosotros, el que nosotros podamos tener una visión más completa de la vida, el que podamos ver lo que nos espera, aún si el Señor nos quitara la vida. Nos espera algo mejor y mayor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a que no seamos únicamente oidores, sino que también la creamos y la hagamos nuestra, nos la apropiemos, así como los hermanos de Tesalónica, que se apropiaron de la palabra, la hicieron suya y se la aplicaron a su vida diaria, la vivieron. Así también, Señor, ayúdanos
a que nosotros lo podamos hacer. Y esto que hemos aprendido y escuchado en este día, que no termine en semilla, que van a venir los pájaros de Satanás y se la van a llevar y nunca da fruto en nuestra vida, sino que al contrario, que podamos nosotros continuar meditando en lo que escuchamos, continuemos orando en lo que tú nos has hablado y hagamos lo que tú, Señor, nos has dicho que tenemos que hacer, para que así tu palabra pueda darnos la victoria en aquello que necesitamos. Gracias pues, Señor, por tu paciencia que tienes para con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nosotros no colmemos tu paciencia porque sabemos que sí tiene límite. Gracias, Padre. Despídenos con tu bendición y que podamos vivir, Señor, como tenemos el testimonio de los tesalonicenses y no como los de Corinto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Amén.